Mi madrina me dejó su fortuna de 30 millones en herencia, pero mi tía falsificó un testamento nuevo 2 días antes de su muerte y se quedó con todo hasta que el notario descubrió que la firma era falsa. Mi madrina Beatriz murió a los 85 años después de una vida increíble. Nunca se casó. No tuvo hijos. Pero me amó como si fuera suya. Fui su ahijada favorita desde que nací. Me pagó la universidad. Me apoyó cuando nadie más lo hizo. Siempre me dijo: todo lo que tengo será tuyo algún día, Sofía. Y lo puso por escrito. Un testamento hecho hace 10 años donde me dejaba todo: su casa en Polanco, sus inversiones, sus ahorros. 30 millones de pesos. Pero cuando murió, mi tía Refugio, hermana menor de mi madrina, apareció con un testamento nuevo, fechado 2 días antes de la muerte, donde supuestamente Beatriz cambió de opinión y le dejó todo a ella. El notario leyó ese testamento. Yo quedé con nada. Mi tía se mudó a la casa de Polanco esa misma semana, hasta que contraté a un perito en grafología forense que analizó la firma y descubrió que era falsa. Mi tía había falsificado el testamento completo. Y cuando presentamos la evidencia en corte, no solo perdió la herencia, fue arrestada por fraude. Mi nombre es Sofía. Tengo 32 años. Y esta es la historia de cómo mi tía intentó robarme una herencia millonaria con un testamento falso, y cómo la ciencia forense la expuso y la llevó a prisión. Mi madrina Beatriz era hermana de mi papá, la mayor de 5 hermanos. Era arquitecta, brillante, independiente. Construyó una carrera exitosa cuando las mujeres apenas podían trabajar profesionalmente. Nunca se casó. ¿Para qué necesito un marido?, decía. Tengo mi carrera, mi libertad, mi dinero. Soy completa sola. Diseñó edificios icónicos en la Ciudad de México en los años 70 y 80. Ganó muy bien. Invirtió sabiamente. Para cuando se retiró a los 65, tenía una fortuna considerable. Yo nací cuando ella tenía 53 años. Me eligió como su ahijada. Desde bebé fui su favorita. Mis papás eran clase media. Papá maestro, mamá enfermera. Ganaban decente pero no más. Éramos 3 hermanos. Vivíamos ajustados. Madrina Beatriz me trataba especial. Me llevaba a museos, teatros, viajes. Me compraba libros. Me exponía a un mundo que mis papás no podían costear. Cuando cumplí 18, me dijo: Sofía, vas a estudiar lo que quieras. En la universidad que quieras. Yo pago todo. Estudié arquitectura. Como ella. En la UNAM. Ella pagó todo. Libros, materiales, incluso un departamento pequeño cerca de la universidad. Me gradué con honores. Conseguí trabajo en una firma prestigiosa. Madrina estaba orgullosa. Los otros hermanos de papá, incluyendo tía Refugio, siempre tuvieron celos de nuestra relación. Especialmente Refugio. Refugio era la menor. 58 años. Divorciada 2 veces. Sin hijos. Vivía de pensión alimenticia y trabajo temporal. Siempre tuvo problemas de dinero. Madrina la ayudaba ocasionalmente. Le prestaba dinero que Refugio nunca devolvía. Le compraba cosas. Pero había límites. Refugio quería más. Siempre más. Cuando Madrina cumplió 75 años, hizo su testamento formal. Me llamó a su casa. Sofía, quiero que sepas esto. He hecho mi testamento. Todo es para ti. La casa, las inversiones, los ahorros, todo. Madrina, no tienes que. Si tengo que. Tú eres lo más cercano a una hija que tuve. Te has portado maravillosamente conmigo. Me visitas, me cuidas, me quieres genuinamente. No por mi dinero. Por mí. Mereces todo. ¿Y tus hermanos? Tendrán algo simbólico. 10,000 pesos a cada uno. Pero la masa principal es tuya. Y esto no es negociable. El testamento fue registrado legalmente. Notariado. Archivado. Todo en orden. Refugio se enteró. No sé cómo. Se puso furiosa. Dejó de visitar a Madrina. La llamaba solo para reclamarle. Soy tu hermana. Sofía es solo tu sobrina. Yo merezco más. Madrina le respondía calmada. Tú me buscas solo cuando necesitas dinero. Sofía me busca porque me ama. Aprende la diferencia. Los siguientes 10 años, Madrina envejeció. Desarrolló demencia leve a los 82. Nada severo. Todavía reconocía a todos. Todavía era independiente. Pero su memoria se deterioraba. Contraté una enfermera de medio tiempo. Yo la visitaba diariamente. Me aseguraba de que estuviera bien. Refugio reapareció. De repente muy atenta. Visitando 2, 3 veces por semana. Trayendo comida.
ofreciéndose a ayudar. Madrina estaba feliz. Qué bueno que Refugio y yo nos reconciliamos. Familia es familia. Yo desconfiaba, pero no dije nada. Tal vez Refugio había madurado. Tal vez genuinamente quería reconectar. Error. Madrina murió hace 6 meses. Tranquilamente. En su sueño. Tenía 85 años. Había vivido una vida plena, exitosa, feliz. Yo estaba destrozada. Era más que mi madrina. Era mi mentora. Mi segunda madre. Mi amiga. El funeral fue grande. Madrina tenía muchos amigos. Colegas de su época profesional. Familia extendida. Refugio lloró dramáticamente. Gritando. Haciendo escena. Yo lloré en silencio. Una semana después del funeral, el notario nos citó. Lectura del testamento. Yo sabía lo que decía. Me había preparado para manejar esa responsabilidad. Llegué a la oficina del notario, licenciado Guzmán. Refugio ya estaba ahí, con sus otros hermanos. Mis tíos. El notario saludó formalmente. Lamento su pérdida. Doña Beatriz era una gran mujer. Abrió un sobre. Tengo aquí el testamento de Beatriz Herrera Sánchez. Empezó a leer. Yo esperaba escuchar mi nombre. La casa. Las inversiones. Todo. Pero no. Yo, Beatriz Herrera Sánchez, revoco todos los testamentos anteriores. Este es mi testamento final, hecho en pleno uso de mis facultades. Mi corazón empezó a latir rápido. Primero, a mi sobrina Sofía Herrera, le agradezco sus años de compañía. Le dejo la cantidad de 50.000 pesos como reconocimiento. ¿Qué? Grité. El notario continuó. Segundo, todo mi patrimonio, incluyendo la casa de Polanco, inversiones, cuentas bancarias, valuado en aproximadamente 30 millones de pesos, será heredado a mi hermana Refugio Herrera Sánchez, quien me cuidó amorosamente en mis últimos días. Refugio empezó a llorar. Falsamente. Oh Beatriz, gracias hermana. Sabía que valorabas lo que hice por ti. Yo estaba en shock. Esto es imposible. Madrina hizo un testamento hace 10 años. Todo era para mí. El licenciado Guzmán revisó papeles. Este testamento está fechado hace 3 semanas. 2 días antes de su fallecimiento. Revoca específicamente todos los testamentos anteriores. Ella tenía demencia. No estaba en condiciones de hacer testamentos. Refugio intervino. Beatriz estaba perfectamente lúcida. Yo estaba con ella. Decidió cambiar su testamento porque tú la descuidaste en sus últimos meses, Sofía. Yo fui quien realmente estuvo ahí. Eso es mentira. El notario levantó la mano. Señoritas, por favor. El testamento está debidamente notariado. Con firma de la señora Beatriz. Con testigos. Es legal. Quiero ver ese testamento, demandé. Me lo mostró. Efectivamente. Parecía legal. Notariado. Con sellos. Y la firma se parecía a la de Madrina. Pero algo estaba mal. Madrina firmaba siempre con su nombre completo Beatriz Herrera Sánchez. Esta firma decía B. Herrera. Madrina nunca firmaba así, señalé. Las personas mayores a veces cambian su firma por conveniencia. El notario respondió. No tenía más argumentos en ese momento. Salí de ahí destrozada. Refugio se mudó a la casa de Polanco esa misma semana. Empezó a vender los muebles de Madrina. Las pinturas. Todo. Yo contraté un abogado. Licenciado Campos. Especialista en impugnación de testamentos. Le mostré el testamento original de hace 10 años. Le expliqué sobre la demencia de Madrina. Sobre cómo Refugio había aparecido convenientemente en los últimos meses. Necesitamos probar que el testamento nuevo es falso o que fue hecho bajo influencia indebida, me dijo. ¿Cómo? Análisis forense de la firma. Si podemos probar que no es genuina, el testamento es nulo. Contraté al mejor perito en grafología forense del país. Maestro Villalobos. Experto certificado. Había trabajado en casos criminales importantes. Le proporcioné muestras de la firma real de Madrina. De documentos antiguos. Notariados. Indisputables. También le di el testamento nuevo para analizar. Pasó 3 semanas analizando. Usando tecnología de punta. Microscopios. Análisis de presión de tinta. Patrones de trazo. Su reporte fue contundente. La firma en el testamento fechado 3 semanas antes del fallecimiento no corresponde a la firma genuina de Beatriz Herrera Sánchez. Presenta las siguientes inconsistencias. 1. Presión de tinta irregular. Sugiere que fue trazada lentamente, copiando. No con la fluidez natural de firma habitual.
2. Temblor en trazos, no consistente con el temblor natural de edad avanzada, sino con inseguridad de falsificación. 3. Proporciones incorrectas. Las letras tienen proporciones diferentes a muestras genuinas. 4. Velocidad de trazo. Análisis microscópico muestra que fue escrita mucho más lento que firmas genuinas. Conclusión. La firma es falsificada con probabilidad del 98,7%. Teníamos evidencia forense sólida. Presentamos el reporte ante el juez. Solicitamos nulidad del testamento nuevo. Investigación criminal por falsificación de documentos. Refugio contrató abogados. Argumentaron que el perito estaba equivocado, que Madrina simplemente había cambiado su forma de firmar. Trajeron a su propio perito. Dijo que la firma era genuina. El juez ordenó un tercer perito, independiente, designado por la corte. Ese perito llegó a la misma conclusión que el maestro Villalobos. La firma era falsa. Además, investigaron a los testigos que supuestamente habían presenciado la firma del testamento. Resultaron ser conocidos de Refugio. Uno admitió bajo presión que Refugio les había pagado 1,000 pesos a cada uno para firmar como testigos sin haber visto nada. El notario que supuestamente había notariado el documento fue investigado. Admitió que Refugio le había pagado 50,000 pesos para poner sus sellos en un documento sin verificar realmente la identidad de la firmante. Todo era fraude. Planificado. Ejecutado. Por Refugio. El juez dictaminó. Primero, el testamento nuevo es nulo. Completamente falso. Sin valor legal. Segundo, el testamento original de hace 10 años es el válido. Sofía Herrera es la heredera universal. Tercero, Refugio Herrera será procesada criminalmente por falsificación de documentos, fraude y soborno. Cuarto, Refugio debe devolver todo lo que tomó de la herencia. Más daños y perjuicios. El juicio criminal fue rápido. La evidencia forense era irrefutable. Los testigos confesaron. El notario corrupto también. Refugio fue sentenciada a 8 años de prisión. Falsificación agravada. Fraude de herencia. Soborno. También fue obligada a pagar 500,000 pesos por daños morales. Dinero que no tenía. Sus cuentas fueron embargadas. Recuperé la casa de Polanco. Las inversiones. Todo. Tal como Madrina había querido. Vendí lo que Refugio había vendido ilegalmente. Lo recuperé de los compradores, quienes también fueron víctimas de fraude. Lo devolví a su lugar. La casa de Madrina ahora es mía. La conservo exactamente como ella la tenía. Llena de sus libros. Sus diseños. Su esencia. Uso parte del dinero para una fundación en su nombre. Becas para mujeres estudiando arquitectura. Como ella hubiera querido. Refugio está en prisión. Cumplirá mínimo 5 años antes de libertad condicional. Su familia la repudió. Nadie la visita. No siento lástima. Intentó robarme 30 millones de pesos. Falsificó la firma de su propia hermana muerta. Sobornó a gente. Mintió. Todo por codicia. Y la ciencia la expuso. Un análisis forense de tinta y presión de trazo reveló su fraude. Madrina Beatriz me protegió incluso después de muerta. Su testamento original, debidamente registrado hace 10 años, fue su última forma de cuidarme. Y yo me aseguré de honrar su memoria. De usar su herencia sabiamente. De hacer lo que ella hubiera querido. Soy Sofía. Tengo 32 años. Mi tía falsificó un testamento para robarme 30 millones de pesos. Pero la grafología forense expuso su fraude. Y recuperé todo. Porque la verdad siempre sale a la luz. Especialmente cuando la ciencia está de tu lado. Gracias, Madrina. Por amarme. Por confiar en mí. Por protegerme hasta el final. Tu legado está seguro. Si esta historia te tocó, comenta. Dale like si crees en la ciencia forense. Suscríbete para más historias. Comparte para que más personas sepan que los testamentos falsos pueden ser expuestos. Siempre registra testamentos legalmente. La ciencia puede detectar fraudes.